Bienvenidos a la Doxa del Panda, el podcast que hizo llorar a Miche. Y el día de hoy aquí en la Doxa del Panda tenemos un invitado muy especial. Aquí ya estamos de manteles largos. Primera vez que tenemos un invitado con estudios un poquito más formales, una preparación académica más seria. Traemos un invitado muy especial. Traemos al maestro licenciado, máster. Si nos quiere platicar un poquito de su currículum. Soy egresado de esta honorable Facultad de Filosofía y Letras. Una maestría en la Universidad San Nicolás Hidalgo de Morelia, Michoacán, en Filosofía y la Cultura. Con todos ustedes, el profesor Heriberto Luján. Muchísimas gracias por acompañarnos y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la inteligencia artificial. ¿Le parece bien? Excelente. Un poquito, si nos puede explicar usted qué entiende por inteligencia artificial, cómo la describiría, qué diferencia tiene una calculadora o una máquina de inteligencia artificial o... Bueno, desde hace mucho tiempo la tecnología ha tratado de emular el razonamiento humano. Podríamos pensar que una computadora intenta ser una réplica del cerebro, de los procedimientos cognitivos humanos, más afortunados, menos afortunados, y bueno, esto se ha llevado a diferentes ámbitos de la vida, del ámbito tecnológico. Le llamamos inteligencia artificial a todos esos dispositivos que están instalados en el teléfono móvil, en la computadora, en la robotización de un edificio, la computadora de los automóviles, porque pues replican, digamos, ciertos procedimientos cognitivos, de cálculo, de aritmética, que permiten que uno obtenga información. Claro, y aquí usted está libre de corregirme si en algún momento cree que estoy contando mentiras. Como yo entiendo la inteligencia artificial, y un ejemplo que me gustó mucho es el ejemplo de Deep Blue, cuando la máquina se enfrenta con el hombre en esta partida de ajedrez. Y pues, por desgracia, perdemos. Pero el ajedrez funciona de una manera muy matemática, muy lógica, muy acertada. Recuerdo que cuando me estaban enseñando a jugar ajedrez me dijeron, si te ponen en jaque, lo primero que tienes que hacer es buscar si te puedes comer la pieza que te está haciendo jaque. Si no la puedes comer, lo segundo que tienes que hacer es tratar de bloquear el jaque. Y en última instancia, si no puedes hacer ninguna de las dos, tienes que moverte. Y es como que este pensamiento lógico que tú dices, si lo primero que tengo que hacer mientras a tal situación es a la acción A. Si no puedo la acción A, tengo que hacer la acción B. Si no puedo, tengo que hacer la acción C. Eso se puede enseñar a una computadora y después lo que la inteligencia artificial, pues lo entiendo muy fácil relacionado con el ajedrez, porque es una máquina que a fin de cuentas está calculando todas las variables posibles y pues por eso nos ganan. Sí, aquí hablamos de una computadora que le gana a un campeón del mundo. Claro. Sí, la Deep Blue. Y bueno, se muestra como una prueba de la posible supremacía de la computadora sobre el ser humano. En este caso se evidencia, y uno mismo cuando uno juega con una computadora se enoja porque al quinto nivel, sexto nivel, es prácticamente imposible. Esa es una cierta evidencia y yo creo que eso es verídico. ¿Qué es lo que pasa? Que las computadoras están diseñadas para tareas específicas y en muchas de esas tareas serán muy superiores al ser humano. Sin embargo, el ser humano tiene una versatilidad de tareas que ninguna computadora puede cumplir. Ok, pero pues al mismo tiempo en esta versatilidad tenemos claro esa ventaja, pero ¿no creería usted que si ponemos una tarea, una computadora, una máquina, una inteligencia específica para realizar todas las actividades del ser humano, ¿no estaría ya superado el ser humano entonces? No, ahí hay que tener reservas. Esta idea de la singularidad tecnológica que se espera para el 2040 aproximadamente, hay que tomarlo con reservas. Está claro lo que acabo de decir, ¿verdad? Hay muchas tareas específicas que desarrollan una gran cantidad de computadoras que son superiores al ser humano, pero ninguna hasta ahora es capaz de tener la versatilidad que tiene el ser humano. Para llegar aquí tuve que conducir un automóvil, tuve que hacer varias tareas previas, subir una escalera, caminar, tomar notas, cosa que hasta ahora ninguna computadora, o sea, aún las tareas más domésticas no las puede hacer. Podrá hacer algo específico y sí, mejor que cualquier ser humano, pero esta versatilidad humana es especial, digna de alabar, digna de reconocer. Pero bueno, está bien que estas intentonas por tratar de construir un ser humano artificial superior a nosotros, bueno, pues es parte de la libertad investigativa.
Platícanos un poquito más acerca de esta particularidad que mencionaba, porque me algo muy importante que luego mucha gente como que ya tiene en la cabeza metida el miedo, la paranoia, de que ya estamos siendo superados por las computadoras, ya viene Génesis, ya viene Terminator. Platícanos un poquito más de esta... Bueno, es que tiene que ver con todo este movimiento que se llama el posthumanismo, que es una especie de movimiento cultural que le está apostando a toda esta idea de la superioridad tecnológica de las máquinas, de la inteligencia artificial. En realidad no sabemos si se va a cumplir o no, o sea, apostarle al futuro, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Pues con certeza jamás alguien lo podrá hacer, ¿verdad? Hasta ahora. Entonces, pensar que eso va a ocurrir o que no va a ocurrir, pues no tiene los suficientes elementos para una u otra cosa. Esta idea de lo que pueda ocurrir con la inteligencia está en el cine, está en la literatura, desde, digamos, el siglo pasado, ¿no? Sí. Lo cierto es que las expectativas que se tenían de la inteligencia artificial para este siglo se han quedado cortas. O sea, el proyecto de la inteligencia artificial ha quedado a deber hasta ahora, con las expectativas que se tenía. Eso pudiera hacer pensar que hay objetivos, metas, que quizá nunca se puedan cumplir, ¿verdad? O que se cumplan otras que ni siquiera estaban previstas. Eso luego suele ocurrir con la tecnología. Claro, ¿no? Claro, y es un punto que quiero retomar. La inteligencia artificial realmente no va a construir robots para exterminar al ser humano, no se va a empezar a replicar a sí misma como está visto en todas las películas, pero sin embargo sí está habiendo cierto control de las inteligencias artificiales sobre la humanidad. Y son algunos casos que quería comentarle. Pues más que control influye. Por ejemplo, el control de vuelos. El sistema bancario, claro. La distribución de energía eléctrica, la distribución de agua potable, son mecanismos ya establecidos que son operados por una inteligencia artificial. No podemos decir que la electricidad me esté controlando en este momento, que la distribución del agua hace tareas más fáciles. O sea, el sistema de semáforos, no podemos decir que no haga la vida más llevadera. O sea, las ciudades se han vuelto más inteligentes en ese sentido y más cómodas, y todo el mundo lo agradece. Sí, claro, hay cierta inteligencia artificial que si bien es una computadora, es más bien todo un complejo, toda una ciudad, que básicamente ya estamos inmersos totalmente en esta inteligencia artificial de las ciudades. Ya estamos. Pero lo que yo quería hablar con que las inteligencias artificiales nos están controlando es un poquito más en la aplicación que se usa en la política. No sé si está familiarizado con el concepto de los bots, de estas cuentas falsas que están manejadas por inteligencia artificiales. Sí hay manera de hacerlo. No es la primera vez que se hace. Claro. Digo, hackear un cerebro, por ejemplo, que es el término que se ha venido utilizando, ese es perfectamente factible. Pero antes se hacía a través de los periódicos, antes se hacía a través del radio. Claro, pero... ¿Qué se hace ahora? ¿Cuáles son las ventajas que representa la inteligencia artificial para manipular opiniones, para manipular cerebros? Que se tiene muchísima más información sobre una persona, esa información que va dirigida muy específica a ciertos públicos, a ciertas personas, y sí representa esa ventaja. Ahora, también está el papel del ciudadano para poder controlar, operar sobre esas tecnologías. El hecho de que lo estemos sabiendo, o sea, a mí me llega una noticia, pues yo puedo deliberar y preguntar, antes de creer si es verdadera o falsa, pues yo delibero un poco. Claro. Tengo una cierta pizca de escepticismo. Sería injusto culpar totalmente a estas inteligencias artificiales por el caso que pasó en Estados Unidos, que llevaron a juicio a Facebook porque pues estaba dando información, porque a fin de cuentas el voto es algo que se tiene que relacionar uno, pero la facilidad y la accesibilidad de este target político que ya desarrollan las inteligencias artificiales, o inclusive en la mercadotecnia, que tú googleas de repente carros automáticos y tu página de Facebook se llena de publicidad de Chevrolet, de Nissan, tú googleas audífonos y tu Facebook, tus redes sociales se llenan de publicidad de audífonos, de Beats y todo eso. Sí, pero aquí hay dos elementos importantes. Primero, sobreestimar la tecnología. Claro. Y subestimar al ser humano, su capacidad deliberativa. Usted no compra todo lo que le llega en la promoción, ¿o sí? Claro que no, pero pues se siente una cierta violación a la privacidad. Bueno, pero tiene la libertad de bloquearlo. No, la publicidad es parte del... Usted lo puede, busque otros sitios. Ok, bueno,
Hay un punto muy... No prende la computadora, qué sé yo. Pero pues es pero complicado. Tiene control. Bueno, pero igual el ser humano, por eso es su inteligencia natural, una capacidad para deliberar, para dilucidar lo que considera benéfico o no benéfico. Si nosotros le quitamos esa facultad, bueno, entonces hablamos de otra clase de ser humano. Okay. Para eso el ser humano se educa, para eso el ser humano se entrena en un razonamiento. Pero no creo que es una visión un poquito idealizada del ser humano, porque pues realmente, si fuera así que estamos también educados, que tenemos deliberación, que cuando vemos una noticia tenemos cierto escepticismo, pues no pasarían las cosas que están pasando de estas masas que se van no podemos negar el poder de la emoción en las decisiones humanas. ¿Cómo sería este poder? El miedo, el deseo, son cuestiones que influyen, claro, naturalmente. Sí. Pero detrás de todo eso hay toda una plataforma de educación a nivel global donde preparamos a las personas para que hagan eso. Si decir que las personas se dejan llevar en masa por ciertas cosas, pues también es aceptar que hemos fracasado en lo otro. Claro, yo digo que hemos fracasado totalmente. Sin embargo, bueno, creo que los que nos dedicamos a las tareas humanísticas, asumir ese fracaso deberíamos renunciar entonces a lo que hacemos. Sí. O sea, significa que no hemos hecho o doblegar los esfuerzos para reeducar. Los esfuerzos. Yo en muchos aspectos soy optimista. Claro. Escéptico en cuanto a cuando escucho estas promociones, estas grandes promesas mesiánicas sobre la tecnología, sobre cualquier otra cosa, ¿no? Creo que lo que debemos hacer es examinarlas. Sin embargo, uno también puede ver logros en el entorno, y yo lo veo con los estudiantes en relación de cómo son en un primer semestre, cómo evolucionan a un segundo semestre, y veo ese tránsito hasta que egresan y los veo como profesionales logrados, como ciudadanos además con una gran capacidad para discernir en torno a ciertos problemas. ¿Cuánta gente no pasa por sus clases y son las que se dejan mal influenciar? No es que sea por mí, sino es por toda una estructura académica que se da en la universidad. La universidad enseña a la gente a pensar. Pero ¿qué pasó con la gran mayoría de la masa que no va a la universidad y que por desgracia se deja manipular por estas inteligencias artificiales? Bueno, ahí hay otros procedimientos. O sea, no todo el mundo estudia, no todo el mundo viene a la universidad, pero hay otras formas donde esa gente puede aprender a pensar. La misma tecnología, no todos los usos de la tecnología tienen esa orientación. Hay gente que se puede educar, intereses oscuros, hay gente que se puede educar perfectamente. Hay siempre, recuerdo, y bueno, para quien nos escucha yo creo que pueden estar de acuerdo. O sea, en torno a la tecnología podemos decir que coexisten dos fuerzas, el bien y el mal. Están presentes. Claro. No sabemos todas las consecuencias negativas que pueda tener un cierto desarrollo tecnológico. Conocemos las positivas, las benéficas, y ambas coexisten. Así ha sido a lo largo de la historia. Y en el proceso pues se han ido eliminando las que consideramos, hemos ido dejando en el olvido las que consideramos que atentan contra nosotros, y han quedado en el camino varios ejemplos de lo que ha significado una amenaza para nosotros. Claro, entonces en este dilema ético de las pistolas no son buenas ni malas por sí mismas, sino el uso que les des, porque pues tanto una pistola puede matar a miles de inocentes, como son las balaceras que por desgracia ocurren en Estados Unidos, o como puede servir para, no sé, evitar una violación, evitar un homicidio. Esa es una posición, esa es una posición respetable. Cambiando las pistolas por la inteligencia artificial y por estas tecnologías, ¿usted diría que no son ni buenas ni malas, sino depende del uso que le estemos dando? Yo pienso que pueden ser ambas. ¿Que ambas al mismo tiempo? Sí. Ok. Que pueden ser ambas al mismo tiempo. Y el usuario, educado o no, tendrá que decidir cuáles tecnologías usa o no. Si nosotros tenemos un dispositivo, un teléfono móvil, que en algún momento nos explota en el bolsillo, que sabemos que tiene radioactividad, ¿qué es lo que hacemos? Pues dejar de usarlo. Okay. Buscamos otra marca, buscamos otra línea. Y el consumidor, a pesar de todo esto que usted acaba de decir, de que se deja engañar a veces fácilmente, en muchas otras ocasiones ha mostrado su perspicacia y ha dejado de consumir una gran cantidad de productos. Claro.
Salía recientemente esta noticia de que hay supuestamente bots que a todo apoyan al presidente actual y todo eso. Pero algo que yo me acuerdo mucho en las campañas electorales, que fue lo que me fijé, me metía a las publicaciones de los candidatos, de las páginas oficiales y todo eso, y cuando veías la gente que reaccionaba, que le daba likes y todo eso, eran nombres totalmente aleatorios, sin imagen, te metías a los perfiles, no tenían exactamente nada, o sea, eran bots totalmente, y eso ya es una aplicación de inteligencia artificiales que compartimos y todo eso. Claro, o sea, una persona como usted comentaba, que no tiene esa perspicacia, que no tiene esa educación, lo ve por arribita y dice, wow, la publicación de este político ya la compartieron 7,000 personas, entonces pues 7,000 personas están de acuerdo con él y ahí se va pues manipulando un poquito. Se manipula mucho, pero mucho, lo que pasa es que muchas de estas nuevas tecnologías no tienen una regulación, como pasa siempre con las leyes. El desarrollo tecnológico, muchos problemas van más rápido que la regulación. En algún momento todo lo que era producción digital de imagen, todo lo demás, no tenía una regulación y un control de derechos. Entonces la ley se tiene que reformular en función de los nuevos desarrollos. En este caso la legislación electoral, pues los toman por sorpresa porque, bueno, pues quienes están en las campañas pues son hábiles y van a tratar de encontrar esas debilidades que tiene la legislación y pues los aprovechan para su propio pecunio, ¿no? Claro, claro. Entonces, el ciudadano, las autoridades electorales tendrán que advertirlo. Lo vemos en el caso de Estados Unidos. El presidente está siendo enjuiciado por una supuesta intervención externa en el proceso de las elecciones. A partir de ahí se tomarán las medidas correctivas para evitarlo. O sea, eso así es. En el caso de la democracia, que es una forma de tecnología social, pues es imperfecta. Un poquito para la gente que está escuchando, ¿cómo está este ámbito, cómo está este rollo que usted dice que la democracia es una tecnología social? O sea, Sí. Primero que nada, como para la gente que no está familiarizada. Bueno, sí, el lenguaje... la tecnología no necesariamente tiene que ver con un artefacto. Las instituciones es un diseño artificial, ¿verdad? Producto es un desarrollo tecnológico para que desempeñe ciertas funciones en la sociedad, ¿no? Es un artefacto social. La democracia en ese sentido es un artefacto social, es una tecnología social. Okay. Imperfecto. Claro. Pero es lo mejor que tenemos. Sí. Entonces, lo que hacemos es ir ajustando, apretando o abriendo o cerrando aquellos espacios que consideremos perniciosos para una toma de decisiones lo más transparente posible. Ahí sí, eso es lo que se tiene que trabajar. Y así va a ocurrir, me parece, en transcurso de mucho tiempo, si juzgamos los 2000 años y fracción que tiene la democracia a partir de la cultura griega. Ok, siguiendo un poquito más con esta idea de la inteligencia artificial, ya hablamos un poquito cómo se aplica en la política, un poquito cómo se aplica en la vida diaria, en las redes sociales y todo esto, la mercadotecnia. Ahora estas tecnologías que se están desarrollando de los vehículos autónomos que se conducen solos, que tienen pues obviamente una computadora, una inteligencia artificial, reconocimiento, tienen que reconocer las señales, otros vehículos, peatones, un montón de variables. Pero aquí hay un dilema que estuve viendo y que me llamó mucho la atención porque es un dilema totalmente ético, introducido al campo de la inteligencia artificial. Le quería saber cuál era su opinión. El dilema era el siguiente. Tú vas en un auto que se va manejando solo y de repente se atraviesa un niño. El auto lleva la velocidad suficiente que no alcanza a frenar. Así que puede intentar frenarse de golpe y poner en riesgo la integridad del niño y a su vez pues poner en riesgos penales al conductor porque pues a fin de cuentas va a contar como si lo atropellaran. O puede tratar de esquivar al niño poniendo en riesgo la integridad del conductor. Sería la decisión que tiene que tomar la inteligencia artificial. Si pongo en riesgo la vida del niño y al mismo tiempo le causo problemas legales a mi operador, a mi piloto, o esquivo al niño y pongo en riesgo la integridad física de mi conductor. Y sería un dilema ético que la computadora tiene que tomar. ¿Y cómo vería usted esta cuestión, este dilema? Bueno, lo toma en función de la información que el humano le dé. Claro. ¿Verdad? Ahí lo que tendremos que cuestionar es quién está alimentando esa información en la computadora, cómo jerarquizas y cómo estructuras, ¿verdad? Sin embargo, esto no es tan radicalmente diferente. Tenemos un reglamento de tránsito.
Claro. ¿Verdad? Donde se regulan las responsabilidades del conductor, del peatón, ¿verdad? En este caso, lo que hay que hacer es volver a actualizar la legislación, ¿verdad? Y la correspondencia ética en función de ese reglamento. Claro, lo que usted decía, depende de la jerarquización, como estábamos platicando del ajedrez. Si me ponen en jaque, pues lo primero que tengo que hacer es comerme la pieza que esté en jaque. En este caso, si me atraviesa un niño, lo primero que tengo que hacer es, pues ni modo, llevarme al niño. Ya no puedo esquivar para no poner en riesgo la integridad de mi piloto. Pero aquí lo que quería rescatar de este ejemplo era cómo es importante realmente la ética, las humanidades y las carreras, pues sí, las carreras de filosofía, ética, sociología, legislaciones, en la inteligencia artificial, porque se cree que la inteligencia artificial tiene que ser exclusivamente de informáticos, pero pues hay dilemas que van a surgir y van a salir que forzosamente necesitan, pues como usted dice, de checar las leyes y ver qué es lo correctamente. En este caso, los fabricantes se han asesorado de profesionales de la ética, justamente para la toma de decisiones. Y lo que suponemos, el diseño que está es que la computadora va a buscar el daño menor. O sea, el daño menor para el vehículo, el daño menor para el conductor, el daño menor para quién. Para todo el entorno. Ok. O sea, tanto para la gente, digamos, si hay un pasajero externo, si hay un peatón, sí. Si pone en riesgo la vida de 20 personas que van a bordo, ¿verdad? Va a ponderar la vida de las 20 sobre el peatón. ¿Qué es lo que hacemos en todos lados, o sea, con o sin inteligencia artificial? Bueno, pues en este aspecto creo que estará de acuerdo conmigo. Es necesario realmente para estas inteligencias artificiales, tanto como en el vehículo, tanto como en los bots de las campañas, tanto como en la publicidad, que deberían estar asesorados estos ingenieros pues, de manera un poquito más ética, o cree que realmente el filósofo, el humanista tiene que estar ajeno a la inteligencia artificial, se tiene que tener más peso. Yo creo que el mismo ciudadano tiene que ser más consciente de su participación y cada vez tiene que ser un ciudadano más y mejor informado sobre estos temas porque implican mayor conocimiento. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir entonces del profesional, ¿no? O sea, su grado de compromiso es todavía mayor. ¿Para qué? Para orientar a este ciudadano, para orientar a la comunidad en general. O sea, tiene que ir a niveles de información todavía de mayor amplitud que un ciudadano normal, pero en general todos tenemos la obligación de velar por los intereses comunitarios. Ok, ya le iba a pedir que vayamos finalizando, que se aventara una conclusión final, pero pues me parece que fue muy buena la conclusión que se acaba de aventar. No sé si quiere agregar un último comentario, un último mensaje, exhortar a la gente que se informe, exhortar a la gente que... Usted lo ha dicho, perfecto, yo coincido en eso. Exhortar a la gente que se informe que la inteligencia artificial no es esta máquina génesis de Terminator que nos va a extinguir a todos. Simplemente es una herramienta que puede ser tanto buena como mala y todo va a estar dependiendo en la información y la discernición, el escepticismo del usuario. La inteligencia artificial ya está aquí y tenemos muchos años conviviendo con ella. Es una realidad. Que tenga forma androide de Sofía, de Terminator, eso es muy cinematográfico. Claro. Y bueno, a eso sí puede asustar gente, ¿verdad? Pero en realidad, tenemos que valorar los grandes beneficios que nos deja la inteligencia artificial desde que salimos a la calle y vemos un tráfico ordenado, tenemos electricidad, tenemos agua potable y nadie se queja de eso. Y nadie le tiene miedo a eso. Claro. Pues, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias al Panda. Con todos ustedes, el maestro Heriberto. Un poquito para que se den cuenta de por qué sí tiene peso de qué estamos hablando. Cuéntanos un poquito ya para retirarnos cuáles son las materias que usted da en la universidad. Bueno, y cómo la relaciona más o menos. Relacionado con esto es filosofía y la técnica, que bueno, pues es una discusión justamente sobre estos temas, es un análisis, es un diálogo con los estudiantes sobre estos temas. Otra que se llama proyectos socioculturales. Y filosofía antigua, ¿no? Que de alguna manera busco la manera de conectarlas, interrelacionarlas. Okay, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Y sin más que agregar, yo soy el Panda y esta fue mi doxa.